Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en Temas y Mentiras, que va a ser un podcast que dirigirá José Luis González y en el que se hablará de varios temas sin mentiras detrás de ellos, ¿no? Pero el primero, presentarles quién es José Luis González, que es el autor de este libro que tengo en mi mano, 90 millas 2.0. ¿Y por qué escribir la historia de la prerevolución y la revolución chavista que tanto daño, señor José Luis, le ha hecho a Latinoamérica y del mundo? Bienvenido. Muchas gracias. Es un placer estar aquí con todos ustedes y la oportunidad es una oportunidad que, si Dios quiere, la voy a poder utilizar correctamente, ¿no? El libro viene porque es una experiencia de mi familia, personalmente. Una experiencia que tuve yo, que tuvo mis padres, mis tíos, mis abuelos, sobre lo que sucedió en Cuba. Y es todo verdadero, o sea, que está basado en hechos. Y estos hechos que estamos hablando nosotros están documentados por fotografías, video, audio de todos tipos. También hay grabaciones, hay también cartas escritas. Entonces me tomó mucho tiempo, más de 20 años, casi 30 años, armar la historia. Y llevarle al libro, un libro que es bilingüe, que lo van a encontrar en Amazon precisamente. Además, no solo es que hay una edición en inglés, sino la mitad es en inglés y la otra parte en español. ¿Por qué decidí hacerlo así? Bueno, porque en realidad me parece muy importante que este hemisferio, donde se habla la mayoría de los idiomas, los dos idiomas principales son el inglés en Norteamérica y el castellano en Sudamérica y Latinoamérica. Yo creo que en un libro pueden conseguir ambos libros, ¿no? ¿Verdad? O sea que la primera mitad es inglés y la segunda mitad es totalmente en español. Y está dividido por fotografías y documentos que son apoyando la historia que estás leyendo. La mitad de la gente no sabe que en este libro usted cuenta, ya lo relató al principio, es una historia familiar. Usted tiene una entrevista grabada con uno de los sobrevivientes de las 7 familias más influyentes que recogieron una cantidad importante de dinero para soportar a Fidel Castro y derrocar la dictadura de Batista en ese tiempo. Esa conversación que usted graba, porque usted es de origen cubano, le lleva a escribir este libro, pero ¿qué le queda de esa historia de traición, de donde se muestra como tal quién era Fidel Castro? Bueno, no solamente Fidel, sino la organización entera, el grupo revolucionario, eventualmente se convirtió en un grupo muy letal, muy malo, porque fíjate si fue así que hubieron 7 familias, como tú sabes. Se inició el grupo revolucionario en Union City, New Jersey, en 1956, donde ahí fundaron y empezaron a recaudar dinero. Y entonces, después que se fundó el grupo revolucionario, estas 7 familias que apoyaron a Fidel en todo para poder darle los recursos necesarios para la revolución. Imagínate, ellos de los 7, después de 8, 9 meses, después de él llegar a Cuba en el enero del 59, 6 de las 7 familias habían perdido el líder de su familia, había desaparecido o había amanecido asesinado, no se sabe ni por qué ni por quién. ¿Entiendes? Y entonces la historia empieza ahí, donde uno se da cuenta que entonces Pepe, el único que queda de los 7, se escapa de Cuba, porque si no a él lo matan también, hubiera sido 7 de 7. Y escapa a varios intentos de asesinato del régimen. Exactamente. Entonces él se escapa y empieza la historia de 90 millas. Que además es una operación donde se prepara a un grupo de cubanos para conocer qué es lo que está haciendo Rusia en Cuba y que es previo a la crisis de los misiles del año 62. Pero hay algo importantísimo que a mí me llama la atención del libro, ¿no? Esas 7 familias recogen para la época, 57, $100,000. Y ahí, con ese dinero, se le ve el verdadero rostro de la maldad a Fidel Castro. Empiezan estas desapariciones y empieza la persecución y el asesinato que incluso ocurría a puertas al lado de las oficinas de Fidel Castro. Exactamente. Uno de los caracteres más importantes, Camilo Cienfuegos, fue una persona que desapareció y era uno de los casi la mano derecha, vamos a decir, de Fidel Castro durante la guerra en el Escambray. Entonces, yo creo que toda esta información, que hay mucha teoría, mucha mentira,
por eso lo queremos decir sin mentiras. Queremos probarlo con documentos, con fotografías, con cartas, ¿entiende? Con hechos, que si usted no quiere creer sus ojos ya es otro problema. Pero está puesto así de esa forma en este libro para que todo el mundo lo disfrute y se eduquen. Y además aquí se le ve el cariz de lo que es una trama en donde están involucradas familias, trama de amor. Alicia queda embarazada, no le dice nada a Pepe, Pepe sale, se prepara. Pablo, que es muy cercano a él, también es preparado, pero ellos no saben uno del otro de lo que están haciendo hasta que Estados Unidos, la administración en ese tiempo, y usted me va a contar más, decide mandarlos a esta operación que llaman 90 millas. Claro. Pablo fue parte del CIA antes de nadie saber nada. Él se graduó de la ¿cómo se llama? West Point, aquí en los Estados Unidos. O sea que él estaba ya una persona que estaba muy bien educada, ya estaba participando en parte del CIA en forma de información, haciendo operaciones clandestinas, pero él se introdujo a Pepe, ¿no verdad?, a través de su familia en La Habana, en Cuba, muchos años antes, y fue como él pudo entonces ayudar que en realidad esto se convirtiera en lo que es. ¿Me entiendes? Por ejemplo, hubo una operación que se llama 90 millas, que esa operación fue clandestina, completamente clandestina, y no fue clasificada top secret en los Estados Unidos. Y fue para ir a Cuba 10 hombres, de los cuales Pepe fue uno y Pablo también. ¿Okay? Fueron a Cuba a determinar la capacidad que tenía Fidel Castro desde el punto de vista de si tenían cohetes y si los cohetes que tenían cabezales nucleares y qué tipo de armamento tenía Fidel Castro. 10 días, eso sucedió 2 días antes, más o menos, 48 horas antes de la Bahía de Cochino. La Bahía de Cochino, que fue en el 17 del 61, si me acuerdo correctamente. Entonces, imagínate, cuando ellos llegan, esos 10 hombres entran y van a cerca de San Cristóbal y ven que hay una base donde hay cohetes. Camiones, traslados de 10.000 rusos, soldados rusos ya preparados, todo estaba ahí. Entonces, a las 10 o 12 horas antes, imagínate tú, ya habían desembarcado. Cuando ya le vienen a informar a Langley, porque es un CIA operation, ¿no era? A Langley, y Langley le informa al presidente de los Estados Unidos. El presidente dice, no, aguante, no podemos darle el apoyo a la Bahía de Cochino que le íbamos a dar porque vamos a acabar en una guerra nuclear con Rusia, porque esos rusos, 10.000 hombres que están ahí, no se van a rendir y los cohetes los van a lanzar. Y eso fue la razón primaria por cual la Bahía de Cochino no tuvo el apoyo aéreo que necesitaba durante la invasión. O sea que los buques los hundieron, que estaban en la playa sin apoyo aéreo ninguno. Imagínate tú una invasión sin apoyo aéreo. Eso es suicida. Que se habló de abandono y en la historia ha trascendido como un abandono por parte de los Estados Unidos a estas 1.400 personas que eran además de origen cubano. Sí, eran 1.400 hombres que se habían entrenado. ¿No verdad? Que la CIA lo había entrenado, lo había ayudado a armar también. Obviamente parte del financiamiento vino del grupo revolucionario, ¿me entiendes? Hubo una división de dinero cuando hubo cierta discusión ahí. Pero bueno, al fin es que lo que sucedió fue que la verdad está escrita en el libro y lo van a disfrutar todo el mundo. Así es. Y además hay una parte novelada, pero real. Alicia queda embarazada, no le dice a él para que Pepe se pueda ir. La madre de Pepe se queda con ella. Ella incluso, no voy a hacer spoiler, pero en este caso, además de ello, hay el descubrimiento de que Luis, el hijo, cuñado de Alicia, es la persona que los ha estado vendiendo con Fidel Castro. Eso fue, bueno, pero eso es parte del comunismo. El comunismo lo primero que hace es tratar de dividir la familia, ¿no verdad? Lo primero que trata de hacer es dividir la familia. El padre contra el hijo, el nieto contra el abuelo, el tío contra el sobrino, eso es así. Y Luis, que era sobrino, en realidad eso fue lo que pasó. Le pudrieron, ¿no verdad? Pudrieron la cabeza de Luis. Hacer eso, pues Luis entregó toda la información al G2
y casi echa a perder la operación. Y le cuesta la vida incluso a su madre y al resto de los familiares. A Pepe sobrevive. No voy a decirles más de este libro porque lo tienen que comprar, estarán en Amazon, pero quiero, antes de terminar este primer capítulo de este podcast, hablar de José Luis González, porque además usted se convierte en escritor en esta etapa de su vida, pero usted ha sido productor, cuéntenoslo usted mismo, y además fue un deportista de número 1 aquí en la NFL, ¿no? Bueno, no sé si fue número 1, pero por lo menos tuve... Pero tiene que decir que sí, tiene que decir que sí. Tuve que participar. No, yo tuve la suerte, la buena suerte, de poder aprender el juego de fútbol americano. Jugué en Miami Senior High School, de high school en bachillerato, donde me destaqué, y entonces de ahí me firmaron a una beca, equipo. Una beca en la Universidad de Miami, donde estudié y conseguí mi educación de contador. Y entonces de ahí pues firmé un contrato con Oakland, me fui con los Oakland Raiders en el 75. Y entonces de ahí me cambiaron para Filadelfia en el 76, primer año que Dick Vermeil estuvo ahí. Y cuando ya, después de casi 3 años jugando fútbol profesional, me di cuenta que para mí eso no era el futuro. Además, en aquel entonces no eran los dinerales que se ganan hoy. El dinero que yo ganaba en aquel entonces era $18,000 al año, que era una miseria comparado con los golpes que uno se daba. Entonces me decidí a retirar inmediatamente y me fui hay periódicos que se pueden hoy ver en día que dicen, tú sabes, José Luis González abandona los Eagles, ¿no, verdad? Pero le doy gracias a Dios porque fue una parte de mi vida que me ayudó mucho, ¿no, verdad?, a solidificar lo que voy a hacer, lo que iba a hacer yo en mi vida, con mi vida. Me hice un buen contador, me hice un CPA, Certified Public Accountant, aquí certificado en los Estados Unidos. Después me hice un CFE, Certified Fraud Examiner, para examinar forensicamente cualquier de los libros. Y después me hice un productor. ¿Por qué? Porque yo tenía un cliente, que era uno de los clientes productores más grandes de los Estados Unidos. Aprendí el negocio por la parte de los libros financiera. Y de ahí pues entonces decidí a lanzar una pequeña producción, la cual se llama Shadow Force. Y otra más que se llama The Last Semester, el último trimestre. 2 películas que hicieron bien, pude recaudar mi inversión, así que hasta este entonces no me puedo quejar. Y aprendí de producción. Me gustó mucho la parte de escribir un libro ahora. Bueno, porque esa parte, ya para finalizar, hábleme un poco de este libro que se encuentra en Amazon y cómo... Antes de que me lo describa, ¿por qué le costó tantos años enfrentarse a poner la historia de la familia en esto? En este libro que la gente puede consumir y entender mucho de la verdad de lo que pasó en esa época. Fue muy difícil y tomó mucho tiempo porque yo tenía que estar absolutamente seguro que lo que iba en el libro iba a ser real. Que no iba a ser la opinión de alguien, que no iba a ser algo que no era verdadero, que tenía que haber sido un hecho, que tenía que ser desclasificado del CIA para yo poder brindar esa información. Entonces, tomó mucho tiempo por eso. Tiene una experiencia en estas 2 producciones de película que la lleva al libro. A mí, cuando lo abro para leerlo, me encuentro que es un guión. Sí. Entonces, allí me debato entre... Si no hubiera tenido una conversación previa con usted, saber que hay documentos, que hay un video de Pepe que lo tiene usted guardado como un tesoro, ¿por qué lo hace en forma de script de una película de cine? Bueno, mis intenciones, ¿cuáles son? Son, en real, algún día, si Dios quiere, antes que cierre mis ojos, ver este libro en una película. Porque se merece que se haga una película en inglés o en español, porque el guión está escrito en inglés y en español, para que el mundo se pueda informar sobre lo que pasó en realidad durante esos años del 59 al 62. Uno como periodista, yo no he escrito libros, pero sí he escrito artículos para el Nuevo Herald, y sé lo difícil que es llegar a resumir una historia en tantos caracteres. Que el publicador le diga, mira, te pasaste o tienes que recortar. Hay cosas que pudiera agregarle si le mandan a estirar, pero generalmente le piden a uno que recorte. De esta historia, si yo le pidiera ahora mismo, señor José Luis, necesito que le quite algo de esa historia que contó, ¿qué sería lo menos relevante de lo que usted contó? Nada. Me pelearía con usted.
Esa es una guerra que no vas a ganar. Prefiero que no se haga. Muy bien, porque además eso habla de que hay pasión. ¿Qué más le apasionó cuando se sentaba, me imagino, en largas noches a escribir la historia? Bueno, no, el problema es que este guión se escribió más de 11 veces. El inicial, yo cogí, después que terminé, y hice algo para protegerme. Lo cogí y lo mandé certificado por carta, Correo Nacional de los Estados Unidos. Me lo mandé a mí mismo a través para certificar que eso existía y era mío. Y ese sobre en cual el original está, jamás ha sido abierto. O sea que el guión está ahí todavía, intacto, el original. Y de ahí entonces hay 11 versiones que he escrito. ¿Y por qué 11 versiones? Porque mientras más información obtenía y mientras más verificación de hechos yo obtenía, yo lo implementaba en la historia. Tema Sin Mentiras, 90 millas 2.0, es el libro que pueden encontrar en Amazon, pero nos quedan unos minuticos más antes de que usted mismo diga dónde pueden encontrarlo y con qué se va a encontrar. Fíjese, hay una historia también central, yo se la mencionaba al principio, y es que a mí me apasionó mucho el libro, de saber que el dinero es el gran corrompedor de estas revoluciones. El dinero siempre está presente, ¿no? Usted me habló de algo que tampoco sabía, que la operación fue financiada por parte de esta familia y por parte del gobierno de Estados Unidos. El dinero, a lo largo de esta historia de la pre-revolución y la revolución, ¿qué papel jugó realmente en la voluntad? Fíjese que usted me dice que no pelearía conmigo y usted prefiere no publicar el libro si le mando cortar algo. ¿Esa revolución hubiera cambiado algo si no hubiera habido dinero de por medio? No, imagínate, claro que hubiera cambiado. Lo más importante de todo es que hay que reconocer que el dinero vino de 3 fuentes de dinero. Uno, los Estados Unidos y el CIA. Otro, las 7 familias. Y el otro fue el Crime Family, los mafiosos de los Norteamérica, que tenían operaciones en Cuba, en los casinos y todas esas operaciones que existían allá, también. Y en el libro se habla sobre eso, ¿no verdad? En que más hubo una discusión entre ellos, que un grupo no quería aceptar dinero de la mafia. Y Fidel Castro dijo que sí, dinero es dinero. Entonces, ese tipo de información que son tan importantes, a lo que lleva al núcleo de la historia, lo que te hace entender lo corrupto y lo malo que era Fidel Castro. Y esta sí es la última pregunta. Resulta que cuando nosotros vemos en la descripción del libro lo que es el comportamiento de los personajes, también ahí Alicia fue como lo más puro que hubo, ¿no? Tremenda mujer. Esa es la palabra, ¿no? Tremenda mujer. Y entonces parece a veces como ficción de que en toda historia hay alguien muy malo, que en este caso es un grupo, y personas totalmente buenas. Y eso no es mentira. No, imagínate, una mujer embarazada que no le diga a su esposo, oye, estoy embarazada con tu hijo, porque sabe que si se lo dice a su esposo... Y que no estaban casados en ese momento. En ese no estaban casados todavía, no. No, nunca estuvieron casados en realidad. Pero bueno, lo que pasó fue que, imagínate, no le dijo eso para que se fuera, porque si Pepe se entera que va a tener un hijo, él no se va. Y si él no se va de Cuba, Fidel mata a Pepe igual que hubiera matado a los otros 6. Así mismo es. Ahora sí, ¿dónde pueden encontrar el libro? Puede hablarle y contarle a la gente, que no solo la que está aquí en Estados Unidos, ¿no? Bueno, los quiero invitar a todos a que vayan a amazon.com, pueden ahí comprar el libro. Obviamente no lo pueden comprar en libro duro como este, ¿no verdad? Sin problema. Este es el mío, que está firmado. Bueno, además. Sí, yo sé que está dedicado. no se lo agarre. Pero bueno, duro, o también se puede comprar en audiobook. Audiobook quiere decir lo tengo traducido al inglés o al español y lo puedes oír. Entonces puedes comprarlo en forma de audiobook o en forma de libro duro, ¿no? Así que los invito a todos que vayan a Amazon.com y les prometo una cosa, que lo van a disfrutar mucho. Bien, vamos nosotros a conversar de varios temas sin mentiras. Este es uno de ellos, el libro. Así conocimos algo de quién es José Luis González, quien va a llevar adelante este podcast con temas importantísimos, temas que vamos a ir develando sin mentiras. Entre ellos, en el próximo hablaremos de la FBI y de la CIA, el papel que jugaron en esta operación 90 millas y lo que fue en el combate de la revolución. Porque la verdad triunfa, ¿o no es así?
Sí, sí, no, definitivamente. Hay muchos tópicos que son sumamente importantes que me gustaría brindarle al público, de los cuales yo estoy muy bien informado por la oportunidad que tuve en trabajar en ciertas oportunidades con profesionales como el señor Giuliani, que yo trabajé con el señor Giuliani. Hicimos una auditoría de las elecciones del 2020, donde la auditoría refleja que en realidad hubieron muchos votos que eran falsos, que iban a favor del presidente Biden. Entonces se muestra que en realidad fue una falsedad, y eso se le brindó, esa información, esa auditoría se le brindó al Supreme Court de los Estados Unidos, a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y la Corte Suprema no hizo absolutamente nada, solamente dijo muchas gracias. Si necesitamos alguna información, te llamaremos. Y nunca volvieron a llamar. Temas sin mentiras que desarrollaremos a lo largo de estos capítulos de este podcast. Es José Luis González y este servidor Alejandro Marcano Santelli. Nos despedimos, amigos, hasta una próxima oportunidad.